Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9536. Tipo, jurisprudencia. Relaciones poliamorosas. Si bien los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla generan una distinción de trato en relación con el matrimonio y el concubinato, son constitucionales. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de los artículos referidos que definen al matrimonio y al concubinato como la unión entre dos personas, pues excluyen las relaciones poliamorosas. El juzgado de distrito concedió el amparo al estimar que resultan discriminatorios. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reasumiera su competencia originaria. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla son constitucionales. Pues si bien generan una distinción de tratamiento legal respecto a las relaciones poliamorosas, no está basada en una categoría sospechosa. Justificación. Las resoluciones de este alto tribunal en distintos precedentes respecto al matrimonio y al concubinato entre personas del mismo sexo no son aplicables al poliamor, pues las relaciones poliamorosas no se encuentran en situaciones equiparables a las relaciones monogámicas al tener diferencias sustanciales de operatividad. El concepto de poliamor tiene una operatividad distinta y más compleja, en la medida en que implica la gestión de vínculos no monogámicos, donde es necesario ponderar y gestionar las relaciones entre un grupo de personas equitativa y adecuadamente entre todos sus integrantes. La aplicación de las reglas del matrimonio y el concubinato que establecen presunciones y obligaciones específicas no sería apta para lograr la plena operatividad de las relaciones poliamorosas, pues lejos de generar un beneficio jurídico, afectaría la propia naturaleza del poliamor, ya que se limitaría a los supuestos establecidos en la referida regulación monogámica. Lo anterior no implica que solo las relaciones reconocidas legalmente a través del matrimonio o el concubinato se encuentren protegidas constitucionalmente. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, la cual puede derivar de cualquier relación social que impere en el momento, sin que esto implique el desconocimiento como familia y su protección. Primera sala. 2 de 7. Registro digital, 202-9528. Tipo, jurisprudencia. Pensión alimenticia. Cuando su incremento se pacta en la misma proporción que el salario mínimo, para su cálculo deben tomarse en cuenta todos los factores que lo componen, incluido el monto independiente de recuperación, MIR. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que debía interpretarse el pacto relativo a que la pensión alimenticia fijada debía aumentar en la misma proporción que el salario mínimo. Mientras que un tribunal consideró que el monto independiente de recuperación, MIR, establecido por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como componente del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2017, no debía formar parte del aumento porque su finalidad era la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben únicamente un salario mínimo. Los otros estimaron que el MIR es uno de los tres componentes que integran el salario mínimo general y, por tanto, su aumento, al igual que el del incremento por fijación, debe tomarse en consideración para calcular los alimentos cuando se pacta que la pensión alimenticia aumentará en la proporción que el salario mínimo general. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para el cálculo de las pensiones alimenticias cuyo incremento se convenga en la misma proporción que el salario mínimo general, deben tomarse en cuenta todos los factores que componen dicho salario, incluido el monto independiente de recuperación. Justificación. A partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general se integra por tres componentes. 1. El monto del salario mínimo vigente. 2. El MIR, cantidad fija que se agrega al anterior. Y 3. El incremento por fijación, que constituye un porcentaje cuyo resultado se suma a los dos primeros componentes. El MIR, aun cuando fue determinado para recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores que percibían únicamente un salario mínimo,
Es un componente que debe tomarse en cuenta si se conviene que el monto por concepto de alimentos pactado aumentará en la proporción que el salario mínimo general. Por lo que debe considerarse el mismo en términos de los elementos que lo integran, pues es manifiesto que acorde con la finalidad o objeto para el que se proporcionan los alimentos. Los acreedores también sufren la pérdida del poder adquisitivo, por lo que el MIR de igual manera es un parámetro adecuado para que afronten los costos de vida, esto es, que puedan continuar cubriendo los rubros que incluyen los alimentos, a pesar de la inflación que conlleva la disminución del poder adquisitivo. Primera sala. 3 de 7. Registro digital, 202-9507. Tipo, aislada. Concubinato. Para su configuración es innecesario que los concubinos se encuentren libres de matrimonio. Legislación del Estado de Chihuahua. Hechos. En un juicio en materia familiar una mujer demandó el pago de alimentos en su carácter de concubina. El demandado adujo que ambos estaban casados con persona diversa. Se realizó el control difuso de constitucionalidad ex oficio del artículo 279, segundo y cuarto párrafos, del Código Civil del Estado de Chihuahua, el cual señala que para constituir el concubinato la mujer debe estar libre de matrimonio, así como que en caso de ser varias las concubinas, ninguna tendrá derecho a recibir alimentos. Concluyéndose que dicho precepto es discriminatorio, pues atenta contra la protección de todo tipo de familias, por lo que se determinó fijar una pensión compensatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la configuración del concubinato es innecesario que los concubinos estén libres de matrimonio. Justificación. El Código Civil del Estado de Chihuahua no contiene una definición expresa del concubinato, sin embargo, se advierte una aproximación a esta en su artículo 279. Al disponer que el hombre tendrá obligación de proporcionar alimentos a la mujer con quien ha vivido como si fuera su esposa durante los últimos 5 años, o bien, con la que tenga hijos, siempre que ella permanezca libre de matrimonio y carezca de bienes propios para proveer su subsistencia. En la tesis aislada primera, LV/2020, décima, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del amparo directo en revisión 3727/2018, se analizó el artículo 65 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual tiene una redacción similar al referido precepto 279, pues parten de la misma premisa jurídica, esto es, que para la configuración del concubinato los concubinos deben encontrarse libres de matrimonio, y es esta en la que se apoyó el Alto Tribunal para establecer que el matrimonio y el concubinato pueden coexistir, porque derivado del mandato del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige al Estado proteger a todas las familias, no obstante su conformación, el requisito de estar libres de matrimonio discrimina con base en una categoría sospechosa, Estado civil, pues negar el reconocimiento a una relación de concubinato por el hecho de que una de las partes esté unida civilmente con otra en matrimonio, desconoce la relación voluntaria que dos personas sostuvieron en ejercicio de su derecho y libertad de desarrollo de vida personal, ya que de esa figura derivan obligaciones y derechos en caso de su disolución, como el derecho alimentario. El requisito para los concubinos de estar libres de matrimonio no se justifica ni siquiera en razón de la protección a la familia o procuración de la estabilidad de la pareja, porque dicha percepción deja en total desprotección al núcleo que originó o se formó con el concubinato, ya que la realidad o práctica humana indica que sí es posible la coexistencia de ambas figuras y, por ello, la ley no puede privilegiar solo un modo de convivencia en pareja. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 4 de 7. Registro digital, 202-9515. Tipo, aislada. Desconocimiento de paternidad de una persona nacida dentro del matrimonio. El artículo 257 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al prever la prohibición para ello, es constitucional. Hechos. El progenitor demandó a su hija menor de edad, a la madre de ésta y al oficial del registro civil, el desconocimiento de la paternidad, la pérdida de derechos derivados de la filiación y la nulidad del acta de nacimiento, declarándose procedente la acción. En amparo directo se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 257 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que prohíbe desconocer la paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 257 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es constitucional. Justificación. La prohibición de desconocer la paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio es una medida idónea, toda vez que a través de la presunción de filiación adquirieron lazos filiales que les dan identidad, con independencia de su correspondencia biológica y genética, lo cual logra el propósito de proteger su estatus familiar, impidiendo controvertir la identidad de los menores de edad nacidos durante el matrimonio. En tanto no existen medidas alternativas idóneas pero que afecten, en menor grado, el derecho fundamental a preservar su identidad consolidada. La prohibición restringida analizada tampoco menoscaba su esfera jurídica, toda vez que conservan su derecho a conocer su identidad genética mediante la acción de reconocimiento respectiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9516. Tipo, aislada. Divorcio incausado. Le es inaplicable la categoría de cónyuge culpable. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Se demandó el divorcio incausado con base en las causales previstas en el artículo 141, fracciones I, X y 17, del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente hasta el 10 de junio de 2020, así como la pérdida de derechos de la cónyuge culpable por adulterio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la categoría de cónyuge culpable es inaplicable al divorcio incausado. Justificación. El sistema normativo implica un conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y están íntimamente relacionadas, de manera que no pueda operar sin alguna de ellas. El sistema de disolución del vínculo matrimonial y las instituciones de derecho familiar relacionadas con este forman una verdadera unidad normativa. De modo que si se declara la inconstitucionalidad de una norma relevante, se afecta a las demás en su aplicación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1A/J 28/2015, décima, determinó la inconstitucionalidad del régimen de disolución del vínculo matrimonial previsto en el artículo 141 citado, al constituir una medida legislativa que restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que el juzgador debe decretar el divorcio sin necesidad de acreditar la figura de cónyuge culpable. Los artículos 141, fracción y 160 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la vigencia señalada, conformaban un sistema normativo integral, pues guardan una relación indisoluble, ya que el primero expresaba la causa de divorcio por adulterio y, el segundo, una consecuencia jurídica sancionadora, en relación con la calificativa de culpabilidad en el divorcio. De ahí que la relación que existe entre ambas porciones deriva de que para imponer dicha sanción se requiere la declaratoria de cónyuge culpable. Sin embargo, si esa categoría se suprimió del sistema de divorcio incausado vigente, es inaplicable al decretarse la disolución del vínculo matrimonial. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9526. Tipo, aislada. Medidas provisionales decretadas en favor de personas menores de edad en un juicio de guarda y custodia. Deben subsistir ante el desistimiento de la acción o de la demanda, hasta que se emitan otras en diversos juicios o procedimientos que las rebasen, sustituyan o decidan la situación jurídica de aquellas. Hechos. En un juicio civil la abuela materna de dos personas menores de edad demandó su guarda y custodia, el pago de una pensión alimenticia para éstas a cargo de los padres, y que se determinara un régimen de convivencia. Los progenitores demandados dieron contestación y la persona juzgadora ordenó como medidas provisionales la custodia provisional de los infantes a cargo de su madre, el pago de una pensión alimenticia por parte del padre, convivencias supervisadas con y la realización de terapias psicológicas de todos los intervinientes en el juicio. Seguido el trámite, la abuela se desistió de la acción y de la demanda, por lo que la persona juzgadora ordenó el archivo del asunto y el cese de las medidas provisionales decretadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las medidas provisionales decretadas en favor de personas menores de edad en un juicio de guarda y custodia deben subsistir ante el desistimiento de la acción o de la demanda, hasta que se emitan otras en diversos juicios o procedimientos que las rebasen,
sustituyan o decidan la situación jurídica de aquellas. Justificación, conforme a los artículos 4, 9 párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 9, 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 2, 3 y 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los procedimientos jurisdiccionales en que se dispute el derecho de guarda, custodia y convivencia entre padres e hijos debe prevalecer el interés superior de estos últimos, al ser los titulares de esos derechos, aun cuando no hubiesen gestionado la controversia respectiva, lo cual rompe el esquema clásico de litigio, en la medida en que deben ser vistos como sujetos de derecho y no como objetos. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior de la niñez constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a una persona menor de edad en un caso específico. Con independencia de que la promovente de un juicio de guarda y custodia decida desistir de la acción o de la demanda, deben permanecer firmes las medidas provisionales decretadas en favor de las personas menores de edad, hasta que obre constancia fehaciente de que se han emitido otras en diversos procedimientos que las rebasen, sustituyan o decidan su situación. Considerar que ante el desistimiento de la persona actora deben dejarse sin efectos esas medidas de protección, dejaría en incertidumbre a las menores de edad, al quedar desprotegidos sus derechos fundamentales. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz, de Ignacio de la Llave. 7D7. Registro digital, 202-9543. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Debe concederse contra la negativa de expedir el acta de nacimiento de una persona menor de edad concebida mediante técnicas de reproducción asistida, gestación subrogada por contrato, para que se expida una provisional con efectos limitados. Hechos. Se solicitó al registro civil que expidiera el acta de nacimiento de una persona menor de edad concebida en virtud de un contrato de subrogación de vientre, pidiéndose que se omitiera el apellido de quien la gestó, y solo se incluyeran los de los contratantes, lo que se negó con el argumento de que se requiere de un fallo judicial que así lo ordene. Contra dicho acto se solicitó la suspensión en amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe concederse la suspensión provisional en amparo indirecto contra la negativa de expedir el acta de nacimiento de una persona menor de edad concebida mediante técnicas de reproducción asistida, gestación subrogada por contrato, para que se expida una provisional con efectos limitados. Justificación. La expedición del acta de nacimiento provisional, con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado, no implica proveer de efectos constitutivos de derechos no existentes hasta la presentación de la demanda de amparo, en virtud de que los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la filiación, a la identidad y a la nacionalidad son inherentes a la persona menor de edad, pero a dicha acta de nacimiento provisional deben dársele efectos limitados, en relación con la tramitación de actos inherentes a la identidad y a la salud, sin que dicho documento sea útil para cualquier otra finalidad, como la obtención de un pasaporte, en tanto se expide el documento definitivo. Dicha limitante se justifica en el hecho de que al otorgarse el acta de nacimiento existe el riesgo para la persona menor de edad, en cuanto a que las partes pueden sustraerla hacia el extranjero, sin que se haya resuelto el fondo de las cuestiones legales, relativas a su identidad y parentesco, por lo que a efecto de salvaguardar su interés superior, el atestado que se emita deberá ser explícito en cuanto a su carácter provisional. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.